Ahí está. Bueno, vamos a continuar un poquito con, vamos a hablar de las garantías, ¿sí? Después vamos a hablar de la cláusula penal y de la acción subrogatoria. Último tema. Recuerden que en la clase pasada hablamos del principio general de protección del crédito, de que el patrimonio constituye la prenda común de los acreedores y que tenemos excepciones, como el caso de la protección de la vivienda, los supuestos de inembargabilidad, derivados de algunas leyes provinciales, como en Provincia de Buenos Aires la ley 14.432. Por otro lado, hablamos de los bienes afectados a la prestación de servicios públicos, donde también el bien puede ser embargado y ejecutado, pero no puede afectarse la normal prestación del servicio público, ¿sí? Sí, una ambulancia, un colectivo. Sí, por ejemplo. Lo que pasa es que la ambulancia no es un servicio público. ¿Sí? Servicio público es aquel que fue así calificado por una ley. Por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de gas, el servicio eléctrico, bueno, el servicio que hace un tiempo de telefonía celular, que también fue catalogado como servicio público, ¿sí? Es decir, podemos utilizar desde la terminología, digamos, cotidiana, servicio público, aplicarlo a un montón de supuestos, pero desde el punto de vista del derecho administrativo, servicio público es aquel que fue así calificado por el legislador. Hay, digamos, cierta discusión sobre si tiene que ser, la calificación tiene que provenir de una ley formal del Congreso Nacional o si puede provenir de un decreto del Poder Ejecutivo. Pero sí, la calificación de servicio público sí tiene que provenir de una ley. ¿Qué son las garantías? En realidad, yo creo que algo les dije de todo esto. Todo nuestro sistema de derecho privado patrimonial se mueve básicamente quizás con un espíritu un poco más, en algunos casos más social y en otro más individualista, pero siempre se mueven en función de dos reglas. ¿Sí? Por un lado, la protección de la propiedad privada y por otro lado, las garantías a las que puede acudir el acreedor para resguardar su crédito. ¿Sí? Entonces, yo les diría que todas las contrataciones, y esto incluso pónganse ustedes mismos, ¿sí? Al momento de realizar acuerdos con terceros, todas las contrataciones básicamente se hacen en función de la solvencia económica del deudor. ¿Sí? En general, nadie contrata con aquel que sabe que no va a poder cumplir. Y yo diría que, de alguna manera, el gran desafío digamos, del derecho y de la economía de los últimos 70 años ha sido ver cómo se instrumenta un sistema de garantías que resguarde el crédito del deudor, pero que no arruine la figura el crédito del acreedor, pero que no arruine el patrimonio del deudor. ¿Sí? Porque uno de los principales escollos que ha tenido la protección del crédito en términos de garantías son los elevados costos que en general conllevan la constitución de estas garantías. Y es uno de los grandes problemas que ha tenido tanto el sistema jurídico como digamos, cualquier economía reguladora del crédito. Desde cuando van a un banco hasta cuando van a otro tipo de garantías, si ustedes suman los costos adicionales que tienen, como intereses, gastos administrativos, eh, eh, aspectos tributarios y demás, termina siendo económicamente muy difícil digamos, establecer garantías que sean razonables en función de la importancia del crédito en juego.
¿Cómo podríamos definir una garantía? ¿Cuál sería un concepto de garantías? Bueno, yo ahí esbocé uno, hay muchas definiciones, ¿sí? Pero se pueden señalar como medidas de seguridad específicas que orbitan dentro de lo que es el derecho subjetivo, ¿sí? Y que tienen por objeto resguardar el crédito del acreedor, dándole, ¿sí?, determinadas prerrogativas o facultades para proceder a su ejecución en caso de incumplimiento del deudor. Esta sería más o menos una definición completa del término garantía. Ahora, dentro del esquema o del sistema de garantías que funcionan digamos, en nuestro derecho, las tenemos desdobladas en dos tipos de garantías. Las personales, es decir, cuando una persona física o humana o jurídica asegura el cumplimiento de una prestación, ¿sí? Caso típico es la fianza, es decir, cuando un tercero asegura el cumplimiento del deudor, ¿sí? El caso de las locaciones. Habitualmente, ahora se volvió como costumbre hablar de garante. Garante no es un término ni jurídico ni que esté avalado por la Real Academia Española. Fue algo que se impuso de alguna manera en el mercado. A mí hasta a veces me consultan cuando se hacen contratos de locación, me dice quién sale garante y ya hasta me da vergüenza hablar de fiador porque parece que el término adecuado que es fiador ya hoy queda dentro del uso cotidiano de que me están hablando. Todos piensan que el garante es, bueno, en realidad es el fiador el que asegura el cumplimiento del pago de los alquileres del locatario. Pero bueno, eso se fue tergiversando a tal punto que hoy hasta nuestro propio código más de una vez habla de garante en vez de fiador. Pero el bueno, Código Penal también, ¿eh? El el Código Código Penal Penal también. también, incluso en la Constitución, también hay un artículo Claro. que habla de garante. Pero este tipo de garantías de tipo personal, en realidad atañen a la persona humana o jurídica de quien asegura el cumplimiento, cuyo tipo de responsabilidad frente al acreedor puede ser más amplia o más extensa en función de lo que se haya pactado, ¿sí? Es decir, el fiador puede haber asumido digamos, la responsabilidad de cumplimiento con todo su patrimonio, garantía común, ¿sí?, o prenda común de los acreedores, o pudo haber recortado parte de su patrimonio que queda excluido, ¿sí? Por ejemplo, si sobre parte de sus bienes constituyó un fideicomiso o si afectó un inmueble a protección de la vivienda. Y de la misma manera también pudieron haberse establecido ciertas condiciones, por ejemplo, el beneficio de exclusión. Esto significa que primero debo satisfacer el crédito en la figura del deudor y ante su insolvencia recién podrá el acreedor acudir a satisfacer el crédito sobre los bienes del fiador. También tenemos el beneficio la limitación en función de obligaciones mancomunadas, ¿sí? Yo recorto hasta el cumplimiento de una porción de la obligación asumida, algo que ustedes ya han visto, ¿sí? Pero en mayor o menor medida, siempre la viabilidad de la garantía queda condicionada a la situación patrimonial de la persona, ¿sí? Yo puedo haber puesto como fiador en un contrato, en un mutuo, a una persona que en determinado momento era muy insolvente, pero una crisis económica la dejó económicamente arruinada y está claro que por más que al inicio
de la contratación exhibiera determinados pergaminos desde el punto de vista de la solvencia, puede suceder que al momento de efectivizar el crédito, esta persona ya no pueda responder. El otro tipo de garantías que están previstos en el código, quizás con un resguardo más intenso para el acreedor, son las garantías reales, ¿sí? Acá quiero marcar algunas distinciones. Estuve leyendo un poquito para ver, ustedes que yo sugerí como bibliografía este manual de obligaciones de Pizarro y Vallespinos, que vi que ahí, no sé si es Pablo o quién que comparte el texto. Hay un error, bueno, hay un error en el manual, ojo, porque se habla de garantías reales como sinónimo de derechos reales de garantía. Y esto no es así, ¿sí? Todos los derechos reales de garantía son garantías reales, pero no todas las garantías reales son derechos reales de garantía, ¿sí? Es decir, en una relación de género a especie, las garantías reales serían el género y los derechos reales de garantía serían una especie dentro de las garantías reales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque las garantías reales suponen la afectación de una cosa al cumplimiento de una prestación, ¿sí? Y englobamos acá, por ejemplo, el derecho de retención. ¿Han oído hablar de derecho de retención? Sí, generalmente lo tiene el Estado, o cuanto más escuché hablar de esto, fue con el caso de Cristóbal López y la, ¿cómo es ¿De derecho de la retención? compañía Oil? Sí, Mira. hay compañías que tienen derecho a retención de impuestos del Estado. No, eso es otra cosa, esos son agentes de retención. Entonces no sé. Que tiene que ver con que ante la percepción de una suma determinada, el sujeto que percibe está obligado por una ley a retener la proporción correspondiente al tributo. Voy a hacer un ejemplo propio quizás más de nuestra materia o por lo menos de la rama del derecho. Los escribanos son agentes de retención del fisco. ¿Qué significa esto? Que en una escritura de compra-venta, cuando la parte compradora le paga el precio a la parte vendedora, por una disposición legal, el escribano está obligado a retener de ese precio la parte correspondiente a impuestos. Por ejemplo, el caso típico de la compra-venta es el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es el 1,5%, y el impuesto de sellos, que en provincia de Buenos Aires es el 1,2%. Entonces, el escribano está obligado a retener. ¿Por qué? Bueno, si no retiene, tiene sanciones económicas y penales por no haber cumplido con una imposición establecida por una ley. El derecho de retención es otra cosa. El derecho de retención es la facultad que tiene una persona de retener, es decir, de conservar la posesión de una cosa en razón de una prestación que le es debida a causa de esa cosa. El caso típico que se el depósito de garantía. esgrime siempre es, por ejemplo, el del mecánico con el auto que se le lleva para ser reparado. Claro, si no lo pagás, no lo si vos no pagás la reparación, el escribano, el mecánico puede retener en su poder el rodado hasta ser desinteresado del costo de la reparación. Esto es el derecho de retención. Ahora, ¿el derecho de retención es un derecho real? No, no es un derecho real, porque los derechos reales de garantía, por regla, son convencionales, es decir, nacen de un acuerdo entre partes. En cambio, sería una obligación de hacer. no es una obligación de hacer, es una garantía real el derecho de retención.
Por eso quería marcar la diferencia entre Sí. derecho real de garantía y garantía real. Martín, Entonces acá es una garantía, profe, es una garantía real. Sí, porque es una cosa afectada al cumplimiento de una obligación. Yo retengo esa Sí, cosa entendí. hasta tanto se me pague el precio por los trabajos realizados sobre el rodaje. ¿Sí? está bien. Acá, Martín, acá en lo que dice es esto: garantías reales confieren al acreedor un derecho real de garantía a favor del beneficiario no es así. que ajá, No es no son a así. favor es a favor del acreedor. No, no. La garantía real es o constituye la afectación de una cosa al cumplimiento de una prestación. Y le da facultades al acreedor de persecución y preferencia. En algunos casos Y, sí y en otros no. Por ejemplo, el derecho de retención no goza de las facultades de persecución y preferencia. uh-huh. Las facultades de persecución y preferencia son inherentes a los derechos reales, pero no se agotan en los derechos reales. Hay algunos derechos personales que también gozan de esta inherencia de la facultad de persecución y preferencia. Igual, Entonces, yo diría que no nos dicho de metamos en manera ese criolla, terreno porque dicho sí, de manera criolla, por ahí a ver si nos queda más claro. La garantía real sería el derecho, yo soy acreedor, ¿sí? Y la garantía real me da a mí la titularidad de un derecho real sobre una no, cosa, por eso le ¿no? estoy diciendo, no. No es. La garantía real es la afectación, es decir, poner o vincular una cosa a una prestación en razón de lo que se debe con motivo de esa obligación. Claro, sujeto a cumplimiento. En caso de Claro, que no que haya incumplimiento, yo puedo tener la cosa hasta tanto exacto. cumpla con la Pero obligación. Está esto, bueno el ejemplo del auto. Llevo al mecánico el auto, digo, hasta que no cumplo mi obligación del pago, no lo puedo sí. retirar. Te voy a Sería así. poner otro ejemplo, que este es más discutido por otras connotaciones, pero que a los fines de entender la retención va a servir. Cuando ustedes, por ejemplo, se reciban y como abogadas o abogados realicen alguna tarea profesional y hayan obtenido hayan culminado el proceso, por ejemplo, la culminación del proceso se haría con la entrega de cierta documentación. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes inscriben una sociedad anónima en el registro público correspondiente. ¿Cómo se inscribe? Ustedes presentan el estatuto social, cumplen con los recaudos de ley y una vez cumplido el trámite, el registro público en Capital y GJ les va a entregar ese estatuto social con la inscripción correspondiente. Ustedes podrían decirle al cliente, yo no te entrego el estatuto hasta tanto vos no me pagues los honorarios por la labor realizada. ¿Sí? Lo pongo como ejemplo, pero genera ciertas suspicacias, porque no, hay algunos que piensan que esto no sería posible en nuestra profesión. Pero creo que el ejemplo sirve para entender cómo funciona. ¿Sí? Entonces, el derecho Sí, a retención es una garantía real. claro, y es legal, Así lo tengo, porque el derecho a y es retención legal. está establecido por ley. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de las garantías reales también incluimos a los derechos reales de garantía. Los tres, no son los únicos, pero los tres derechos reales de garantía más comúnmente utilizados son la hipoteca, la prenda y la anticresis. La anticresis quizás es la de menor aplicación.
pero la hipoteca y la prenda son de los dos derechos reales de garantía más utilizados. ¿Sí? La virtualidad que tienen estos derechos reales de garantía es la de conferir una protección mucho más intensa al acreedor, porque al gozar de estas dos potestades que mencionaba Pablo, persecución y preferencia, el inmueble hipotecado, por más que sea vendido, se traslada con el derecho real de garantía, es decir, con la hipoteca, al nuevo adquirente. Por lo tanto, por más que el inmueble ya no esté en posesión del deudor, se haya vendido a un tercero, si el deudor incumple la obligación, yo puedo agredir o avanzar sobre el inmueble en poder del tercero a fin de que el tercero lo ponga a disposición de la ejecución hipotecaria correspondiente. ¿Se entiende? Sí, sí, correcto. Pablo, ¿podés desactivar un poquito el audio porque tenés mucho ruido de fondo, me parece? Yo estoy en silencio acá, ¿eh? No ¿Y tengo nada. entonces quién es? Perdón, entonces se Lo metí la pago. pata. Lo pago igual. Pero... Ah, Yamila. Esperá que lo voy a desactivar. Ahí está. Perdón, Pablo, te mandé al Perdón, frente profe, se activó solo. irresponsablemente. No pasa nada. Bueno, ¿se entiende la diferencia entre garantías personales y garantías reales? Desde el punto de vista de la protección, una garantía real le da una protección mucho más robusta al acreedor, porque es una cosa afectada al cumplimiento de una prestación. Esto significa que si un tercero quisiera ejecutar esa cosa, lo puede hacer, pero del producto de lo realizado en la subasta, el primero que cobra es el que tiene constituido el derecho real de garantía. ¿Sí? Un inmueble hipotecado puede ser subastado por un tercero, es decir, por un acreedor quirografario, pero el primero que cobra en la subasta es el acreedor hipotecario, por la preferencia que le confiere esa hipoteca.